Factor número 5. Una crisis específica causó que el Papa desligara su religión de sus raíces judaicas. Repito, una crisis específica causó que el Papa desligara su religión de sus raíces judaicas. ¿Cuál fue esta crisis? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Y por qué esta crisis fomentó el desarrollo del papado? Nos referimos a la crisis del antisemitismo. Primero definámoslo. ¿Qué es el antisemitismo? El significado en sus términos básicos es oposición u odio a los semitas, especialmente a los judíos. En diversos periodos de la historia se ha manifestado la oposición a los judíos y ha habido persecuciones sangrientas contra ellos. Ya durante el Imperio Romano se acusó a los judíos como a los cristianos de ser desleales al imperio, especialmente por su negativa a rendir culto a los emperadores. Durante la Edad Media sufrieron persecuciones por razones religiosas. El término en sí, antisemitismo, no fue Wilhelm Marr el primero en utilizarlo, como tantas veces se ha repetido. Fernando Bravo López, en Antisemitismo, continuidad y cambio en la tradición antigua judía, informa que casi 2 décadas antes que Marr, el orientalista bohemio Moritz Steinschneider ya habló de los primeros prejuicios antisemitas de Ernest Renan. Bien, para efectos de nuestro estudio, lo que nos interesa por ahora en lo que respecta al antisemitismo es saber cómo influyó en el establecimiento y desarrollo del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. ¿Por qué decimos que fue un factor muy importante en el establecimiento del sistema papal, el antisemitismo? Por la posición de poder y autoridad que asumió la Iglesia romana al cambiar el día de celebración de la Pascua judía del 14 del mes, sin tomar en cuenta el día de la semana en que cayera esa fecha, por la celebración de la Pascua siempre en domingo, mostrando con este cambio un drástico corte con el judaísmo. Veamos cómo se dieron las cosas. Williamson Walker, en Historia de la Iglesia Cristiana, nos narra esos acontecimientos así. Al principio del siglo II, Asia Menor y la porción adyacente de Siria había sido la sección más ampliamente cristianizada del imperio y probablemente seguía siendo lo mismo al finalizar el siglo. Éfeso y Antioquía habían sido y seguían siendo grandes centros cristianos. El Asia Menor había resistido al gnosticismo, pero había sido desgarrada por el montanismo y otras fuentes de controversia, aunque los montanistas habían sido rechazados. Hay motivos, sin embargo, para pensar que esas controversias habían dejado hondas huellas en la unidad de fuerzas de su cristianismo. La lucha entre el Asia Menor y Roma surgió con motivo de la fecha de celebración de la Pascua. Si bien hay motivos para creer que la Pascua de Resurrección había sido observada desde muy temprano en la historia cristiana, la primera mención definida de esa observancia se encuentra en relación con una visita de Policarpo, obispo de Esmirna, a Aniceto, obispo de Roma, en el 154-155. En esa época, la práctica en el Asia Menor, probablemente la más antigua, era celebrar la Pascua con la Cena del Señor en la tarde del 14 del mes de Nisán, como la Pascua de los judíos, sin tomar en cuenta el día de la semana en que cayera. La costumbre romana y también de algunas iglesias de Oriente era celebrar la Pascua siempre en domingo. Se trataba pues de decidir si la norma sería el día del mes o el día de la semana. Policarpo y Aniceto no pudieron ponerse de acuerdo, pero se separaron en buenos términos, manteniendo cada cual su propia práctica. El problema se complicó más
Cuando hacia el 167 surgió una disputa en la Odisea, en el Asia Menor, acerca de la naturaleza de la celebración del 14 de Nisan. Algunos sostenían que Cristo murió el 14 y otros colocaban su muerte en el día 15. Estos últimos, en consecuencia, consideraban la celebración de la Pascua el 14 de Nisan como una continuación de la Pascua de los hebreos. Hacia el 190, el problema se hizo tan agudo que en Roma, en Palestina y por doquiera se celebraban sínodos que aceptaban o que optaban por la práctica romana. Las iglesias del Asia Menor, conducidas por Polícrates, obispo de Éfeso, negaron su conformidad. En consecuencia, Víctor, obispo de Roma, 189 al 198, excomulgó a las congregaciones recalcitrantes. Esta actitud arbitraria provocó muchas protestas, especialmente las de Ireneo de León, pero fue una señalada aserción de la autoridad de Roma. Y allí termina lo explicado por Williamson Walker en Historia de la Iglesia Cristiana. Otros historiadores, como Kenneth Scott, opina igual al decir: finalmente la observancia de la resurrección en día domingo prevaleció y probablemente fue aumentando por ello el prestigio de Roma. El doctor Mario Sabán, en su tesis doctoral Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el siglo II, nos dirá que es importante comprender que la controversia pascual fue un proceso clave para el cristianismo, para que el cristianismo pudiera lograr la independencia definitiva del judaísmo. Podemos decir que para fines del siglo II el cristianismo fue una religión independiente de su matriz y que durante el siglo III se expandió hasta alcanzar el dominio político del Imperio Romano en el siglo IV. Leímos de la página 136. Siempre en referencia a ese poder que llega a ejercer la Iglesia romana, el autor católico Phillips Hooks, en Síntesis de Historia de la Iglesia y en relación al mismo evento de la controversia pascual, dice: bajo el Papa Víctor I, 189 al 198, tiene lugar una enérgica actuación de la autoridad romana para reducir a obediencia a la Iglesia Apostólica de Éfeso en una disputa litúrgica. Página 28. Por otro lado, señalando el cambio del 14 del mes al primer día de la semana para la celebración pascual como medio para romper con el judaísmo, Hubert Jedin, en Manual de Historia de la Iglesia de Editorial Herder, comenta: si aquella culminaba en el domingo siguiente al 14 de Nisan, era porque se quería poner de relieve la distancia con el judaísmo. Página 400 del libro mencionado. Bien, dejamos por aquí las referencias históricas. ¿Cuál es el punto? El quinto factor que favoreció el establecimiento del papado en Roma fue el antisemitismo, el corte con el judaísmo. Litúrgicamente hablando, ¿cómo favoreció al papado esto? Número 1, esta acción de rompimiento con la práctica judaica de la celebración de la Pascua, haciéndola en fecha distinta, hace que la Iglesia en Roma sea vista como algo totalmente distinto al judaísmo, librándose así de ser mal vista por el Imperio Romano por conexiones con los judíos que ya venían de rato en problemas con el imperio. 2. La autoridad que ejerció el papado sobre las otras iglesias sentó bases muy fuertes para su desarrollo y poderío religioso sobre todas las demás iglesias cristianas. Es tiempo de sintetizar los 5 factores que promovieron el establecimiento, desarrollo y poderío del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Factor número 1. El hecho de que los obispos se convirtieran en monarcas eclesiásticos. Factor número 2, el hecho de que la iglesia romana se desarrolló en la capital imperial. Factor número 3, el hecho de que el cristianismo se compusiera con el tiempo más de gentiles que de judíos.
Factor número 4, el hecho de que los romanos cambiaron su calendario semanal colocando el domingo como día principal y sagrado. Y factor número 5, el cambio de la fecha de la celebración de la Pascua para diferenciarse del judaísmo. Estos 5 factores en conjunto favorecieron muy fuertemente el establecimiento y desarrollo del papado en Roma. Pero el texto bíblico aporta un detalle más sobre el cuerno de pequeños comienzos surgido de Roma. El texto dice literalmente, creció mucho, Daniel 8:9, y luego procede a dar los puntos cardinales hacia los cuales creció, al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Se cumplió este detalle también en el reino representado luego por el cuerno pequeño o de comienzos pequeños. Veamos. En primer lugar, hay un punto que aclarar aquí y es el siguiente. El cuerno de pequeños comienzos de Daniel 7 y 8 tiene 2 fases, una imperial o netamente política y otra religiosa o eclesiástica. ¿Cómo es que se da esto? Acerquémonos un poco más al marco del surgimiento de este poder y veremos claramente sus 2 fases. Lo primero que hay que tomar en cuenta aquí es que el vocablo traducido como cuerno en Daniel 8:9 en relación a este poder de comienzos pequeños es el término hebreo kerem, correspondiente al número 7161 de los números Strong. Este mismo vocablo se emplea en otros términos del Antiguo Testamento con diferentes sentidos, entre ellos los siguientes: fuerte de mi salvación, 1 de Samuel 2:1, 2:10. Segundo sentido, poder, 1 de Crónicas 25:5, Salmo 75:5, 112:9, 132:17, Habacuc 3:4. Poder, cabeza, poder principal, poder cabeza, Job 16:15. Fuerza de mi salvación, Salmo 18:2. Poderío, Salmo 75:10, 2 veces. Salmo 89:17, 2 veces. Fuerza, Salmo 89:24, 99:10, Amós 6:13, 2 veces. Poderío de Israel, Salmo 148:14 y Lamentaciones 2:3. Poder de Moab, Jeremías 47:25. Poder de los adversarios de Israel, Lamentaciones 2:17 y Zacarías 1:18 al 21. Poder de Israel, Ezequiel 29:21. Y en el contexto del libro de Daniel, en 8:20, se aplica a los reyes de Media y Persia. Esto último es muy importante porque en el 8:20 se aplica este vocablo a uno de los reinos de Daniel 2, a saber, Medo-Persia. O sea que es perfectamente válida la aplicación de ese término a uno de los imperios de Daniel 7, 8 y 9. En el caso que nos ocupa de Daniel 8 y 9, el vocablo cuerno implica entonces tanto el poderío que sale o surge de uno de los 4 vientos, en este caso, como ya hemos visto, el del imperio romano, como también al cuerno que surge de Roma, después que le han salido a esta los 10 cuernos, es decir, el cuerno pequeño o de comienzos pequeños. Dicho en otras palabras, cuerno en Daniel 8:9 es alusión tanto a la fase imperial de Roma como a la fase eclesiástica, el papado. ¿Y qué se dice respecto al crecimiento o lo que se dice sobre ese crecimiento de ese cuerno en 3 direcciones? Se dice que sería al sur, al este y al norte. Esto es en alusión a su fase imperial, previa a su fase papal. Halló cumplimiento esta parte de la profecía en la historia de Roma imperial, tal como hallaron cumplimiento los otros aspectos ya mencionados respecto a este cuerno de 2 fases. Veamos, el texto dice: creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia el este y a la tierra gloriosa. Daniel 8:9b. Estos puntos cardinales es porque Roma está en el oeste. Desde allí se extiende a los otros 3. ¿Confirma la historia que así sucedió?
Al sur es referencia a Egipto, al este al Imperio Seleucida y a la tierra deseable o norte es alusión a Palestina. ¿Se cumplió esto en este poder? Egipto fue durante largo tiempo un protectorado virtual de Roma. Su destino ya estaba en manos de Roma en el 168 a.C., cuando se le ordenó que saliera del país a Antíoco Epífanes, que estaba tratando de hacer guerra contra los Ptolomeos. Egipto, que todavía estaba bajo la administración de sus gobernantes ptolemaicos, fue un muñeco de la política romana oriental durante muchos años, antes de llegar a ser una provincia romana en el año 30 a.C. En cuanto al oriente, el Imperio Seleucida perdió sus territorios más occidentales ante Roma, el 190 a.C. y finalmente en ese año, y finalmente se convirtió en la provincia romana de Siria, el 65 a.C. o poquito después. Y en lo que respecta a la Tierra Gloriosa, Palestina fue incorporada al Imperio Romano en el 63 a.C. En cuanto a las consecuencias de las conquistas de Roma, los historiadores O. Seco, Ellauri y Pedro de Baridón en Historia Universal, Roma, nos informan respecto a la hegemonía de Roma en el Mediterráneo que las guerras victoriosas emprendidas por Roma después de la batalla de Zama le permitieron adueñarse de Macedonia, Grecia, Cartago y España. En poco más de medio siglo, casi toda la cuenca del Mediterráneo quedó pues bajo su dominio. Aún los estados independientes como Egipto, Siria y los pequeños reinos helenísticos del Asia Menor le rendían pleitesía y se comportaban como vasallos, prontos a obedecer las sugestiones del Senado romano. Un ejemplo resonante de la influencia de Roma en esos países fue la actitud del rey de Pérgamo, que dejó su reino en herencia al Senado, el cual a la muerte del monarca convirtió a sus territorios en la provincia romana de Asia en el 133 a.C. Estos dos mismos historiadores continúan diciéndonos: con fundada razón, pues, los romanos comenzaron a llamar al Mediterráneo Mare Nostrum, nuestro mar. Era en efecto su mar, y si bien subsistían todavía en su ribera algunos estados nominales libres, estos no habían de tardar en ser incorporados al dominio romano por obra de los grandes generales conquistadores: Mario, Cilia, Pompeyo, César. Las tierras adquiridas por Roma fuera de Italia se dividieron en circunscripciones, llamadas provincias, sometidas a la autoridad absoluta de un gobernador romano. Leímos de Historia Universal, Roma, O. Seco, Ellaum, página 107. En definitiva, entonces, amigos y hermanos, este cuerno de poder de comienzos pequeños creció mucho y en las direcciones señaladas por la profecía bíblica. Creció al sur, al este y al norte. Otros dos historiadores, José de Requesens y María Reza Malol, refiriéndose al asombroso crecimiento de Roma, dicen en Historia Antigua y de la Edad Media, Historia Universal, página 167, lo siguiente: a comienzos del siglo III a.C., Roma había extendido su poder sobre todo el territorio de Italia. El Senado aprobó los proyectos de los militares para extender el poderío sobre Sicilia y el oriente griego y también hacia el occidente céltico, rico en metales. La colonización y conquista de nuevos territorios continuó durante 2 siglos hasta que Roma se impuso en el mundo mediterráneo. Bien, dejamos por aquí al cuerno de comienzos pequeños en sus 2 fases, en lo que concierne a su crecimiento en la fase imperial. Las otras características pendientes de análisis nos irán dando más pistas para identificar al anticristo. Será entonces a partir de las próximas secciones que tomaremos tiempo, el necesario para analizar estas pistas.
Con esto damos conclusión a la pista número 6. Tendrá un comienzo pequeño y luego crecería mucho. Y nos prepararemos para indagar un poco más en la 7ª pista. Bendiciones, Dios les guarde, fue un placer acompañarles.